Como vimos anteriormente, la función print es muy versátil y se puede utilizar de múltiples maneras para poder hacer la presentación de la información en pantalla más amigable y sencilla de programar. Algunas funciones útiles son imprimir múltiples valores con separador por defecto, usar el parámetro sep para cambiar el separador, uso del parámetro end para cambiar el carácter al final, la función format, es decir, imprimir con formato, el uso de fstring o formato literal de cadenas, imprimir en un archivo en lugar de la consola y flushing del buffer para ver la salida inmediatamente. Para estos ejemplos tenemos la variable nombre a la cual se le asignó la cadena de caracteres Juana y tenemos la variable edad a la cual se le asignó el valor 35. Entonces, usando la función print, yo puedo imprimir la variable nombre y efectivamente dice Juana. También puedo imprimir la variable edad y me dice 35. Pero ¿cómo puedo imprimirlas ambas? Juana 35. Bueno, de la sintaxis vemos que puedo utilizar los valores separados por coma. Entonces simplemente puedo poner print nombre, coma, edad y cerrar paréntesis. En este caso estoy imprimiendo tanto nombre como edad, pero cada variable está separada por coma. Al darle enter, efectivamente veo que dice Juana 35. Entonces, esto aplica para pues los múltiples valores que yo quiera. De esta manera utilizamos la función print con múltiples valores separados por coma. ¿Ok? Ahora veamos cómo usar el parámetro sep para cambiar el separador. Vamos a copiar esta de aquí, esta función print. Y nuevamente lo que va a hacer esta función es imprimir cada una de las variables. Tengo la variable fruta 1, la variable fruta 2, la variable fruta 3 y fruta 4. Cada una con diferentes cadenas de caracteres asignadas. De manera que al imprimirlo, me imprime el valor de cada una de las variables separadas por un espacio. ¿Por qué? Porque el parámetro sep, que es el separador, por defecto tiene un espacio. Si yo quiero que lo imprima de otra manera, por ejemplo, separadas por coma, entonces puedo redefinir el parámetro sep y ponerle entre comillas una coma, ¿ok? De esta manera le estoy diciendo o estoy sobreescribiendo el parámetro sep, que es el parámetro de separación, de manera que ya no sería un espacio en blanco, sino ahora sería una coma. Y efectivamente vemos que tengo manzana, coma, pera, coma, fresa, coma, kiwi. Entonces, de esta manera, yo puedo darle formato a la forma en la que quiero que se presente la información. Por ejemplo, también podría cambiarlo por un símbolo. Por ejemplo, el símbolo de la diagonal. Por ejemplo, puedo usar la diagonal para que en lugar de que estén separadas por coma, sean diagonales. Si le doy enter, vemos que está manzana, diagonal pera, diagonal fresa, diagonal kiwi. Es decir, que el separador se va a insertar después de los valores de cada una de las variables que se encuentran separadas por coma. ¿Ok? Ahora veamos lo que es el parámetro end, es decir, cambiar el final de la línea. Por ejemplo, si yo imprimo fruta 1, fruta-1, voy a ver el valor manzana, ¿verdad? Para este ejemplo vamos a utilizar este código de acá porque necesitamos que se imprima todo al mismo tiempo. Entonces voy a descomentar esto aquí así y entonces vamos a ver, tengo dos variables. Tengo el texto 1 en el cual dice este texto y el siguiente, y el texto 2 se imprimirán en la misma línea. Si yo imprimo texto 1 y texto 2, veamos qué es lo que pasa. Voy a guardarlo y voy a ejecutarlo. ¿Ok? Dice, este texto y el siguiente se imprimirán en la misma línea, lo cual no es del todo cierto, ¿verdad? Porque cuando imprimió este, cambió de línea y me imprimió la segunda en otra línea. Esto es porque por defecto la función print tiene su parámetro end
marcado como un enter, es decir, un salto de línea. Esta diagonal invertida N en texto representa un enter o un cambio de línea. Entonces, si quiero que eso no ocurra, puedo modificarlo a como vamos a ver aquí en esta parte. Voy a volver a comentar estos para que no se ejecuten. Y entonces tengo print texto 1, que sería esta línea, y estoy modificando el parámetro end para que ya no sea un salto de línea y en su lugar sea un espacio, ¿ok? Y entonces cuando se ejecute el otro print, en lugar de imprimirse aquí abajo como en este, debería imprimirse en la misma línea. Vamos a ver si es cierto. Entonces lo ejecutamos y efectivamente todo quedó en la misma línea. Como ven, estamos usando de igual manera dos prints separados. La única diferencia es que al primer print le modificamos su valor de finalización para que en lugar del que trae por defecto, que es un cambio de línea, simplemente sea un espacio, de manera que ambas líneas se impriman o ambos textos se impriman en la misma línea. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto tres de las formas en las que podemos usar la función print. Imprimir múltiples valores separados por coma. También modificamos el separador para poder ver las diferencias, es decir, en lugar de usar el estándar, que es un espacio, lo modificamos a comas y luego lo modificamos a diagonales, ¿ok? Y por último, vimos cómo modificar el parámetro end para que en lugar de que sea por defecto cambiar de línea, pueda escribir con múltiples prints en una sola línea, ¿ok? La siguiente función que tenemos es la función format. Esto sirve para imprimir con formato. Voy a copiarla y la vamos a explicar detenidamente, ¿ok? Entonces, tengo la función print que recibe como argumento una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres dice nombre, dos puntos, tiene un espacio y luego tiene llaves, tiene una coma, edad, dos puntos, otro espacio y luego otro conjunto de llaves. Entonces, esto es como quien dice un comodín. ¿Qué espero? Espero que diga nombre, algo, edad, algo. Poniendo punto format y entre paréntesis voy a poner las variables en el orden que las quiero. Por ejemplo, como en la primera, aquí es donde espero que se inserte lo que contenga la variable nombre. Entonces pongo punto format nombre, coma. En el segundo comodín que puse, estaría escribiendo el valor que tenga edad. Entonces estaríamos esperando nombre Juana, edad 35. Vamos a ver si es cierto. Al dar enter, efectivamente dice nombre, dos puntos, espacio Juana, coma, espacio, edad, dos puntos, espacio 35. Y de esta manera podemos escribir de una manera más ordenada o elegante nuestras salidas. ¿Ok? Sin embargo, para mi gusto, esto es un poco complejo porque si tenemos una cadena muy larga, no sé, por ejemplo, vamos a poner nombre, edad y me gusta mucho el... y abrimos las llaves, ¿no? Y entonces en format debería poner nombre, edad y me gusta mucho, vamos a decir, el kiwi. Kiwi está guardado en la fruta número 4. Entonces voy a copiar fruta número 4 y la voy a poner aquí, ¿ok? Entonces, espero que diga nombre Juana, edad 35 años y me gusta mucho el kiwi. Entonces, al dar enter, efectivamente dice lo que espero. Pero ¿qué pasa si yo no tengo atención con eso? ¿Qué pasa si en lugar de aquí poner el nombre, no sé, digo, ok, pues necesito la variable edad, necesito la variable fruta y necesito la variable nombre, ¿ok? Entonces, nuevamente, yo tengo aquí los comodines donde espero un resultado y aquí tengo las variables que debe de usar. Pero al darle enter, ahora dice nombre 35, edad kiwi y me gusta mucho el Juana. Está todo desordenado. ¿Por qué?
Porque para usar la función format, debo tener mucho cuidado en cada uno de los comodines vamos a llamarle comodines, en cada uno de los espacios que estoy dejando para insertar los valores. Es decir, en esta cadena de caracteres, yo defino los espacios donde quiero que se inserten valores que van a venir de una variable y punto en format es donde voy a definir qué valores son los que se van a insertar, pero deberán estar en orden, por lo que debería tener primero el nombre, luego la edad y por último la fruta para que aparezca como yo quiero. Entonces, es una función que sí te permite poder imprimir información de una manera un poco más clara, pero tiene esa desventaja. ¿Ok? Veamos la siguiente, que personalmente es mi favorita y es la que más utilizo. ¿Por qué? Bueno, vamos a checarla. Esta función se llama fstring, ¿ok? ¿Y cómo se usa? Ponemos print y en los parámetros ponemos f seguido de la cadena de caracteres. Y a diferencia de esta que es el format o la impresión con formato, en esta pongo el espacio donde quiero poner información y ahí mismo pongo el nombre de la variable. De manera que no tengo que recordar el orden para poderlo acomodar como en la función format. Simplemente dentro de toda la cadena y a pesar de que lo está tomando esto también como una cadena de caracteres, al tener las llaves y esta F está diciéndole al programa que esto lo va a reemplazar por el valor que tenga nombre y esto lo va a reemplazar por el valor que tenga edad. Entonces, al dar Enter, mi nombre es Juana y tengo 35 años. ¿Ok? Entonces, para mí esto es más intuitivo y más fácil de usar porque no necesito tener cuidado o recordar el primer espacio que dejé, qué variable le tengo que poner, el segundo qué variable y así sucesivamente. Además de que la longitud de la línea se reduce de manera considerable, ya que no necesitamos poner format y todas las variables, sino que el nombre de la variable va en el lugar en el que le corresponde ir. Así no nos olvidamos de qué es lo que queremos imprimir. ¿Ok? Y para mí esta es la más útil y la que yo más utilizo cuando estoy desarrollando. El fstring. ¿Ok? Bueno, ya vimos 4 cosas hasta ahorita. Vimos cómo imprimir múltiples valores con separadores por defecto y cómo modificar el separador. Vimos también cómo modificar el parámetro separador para cambiarlos. Ya lo hicimos aquí, lo cambiamos por una coma y luego lo cambiamos por una diagonal. También vimos cómo modificar el parámetro end para que todo nos salga en una sola línea. Y también vimos la función format y la función fstring. ¿Ok? Ahora veamos otra característica de la función print. La función print, como vimos aquí, por defecto en file utiliza la salida estándar del sistema, es decir, la computadora, puede ser la línea de comandos o en este caso el shell del IDLE, ¿ok? Pero yo puedo decirle que lo haga también en un archivo. Entonces vamos a comentar esta línea y vamos a comentar esta otra línea y voy a quitar el comentario de bloques de esta y esta, ¿ok? ¿Qué estoy diciéndole aquí? Con abrir el archivo salida.txt en modo escritura como archivo, es decir, con un archivo en modo escritura llamado output.txt abierto, al cual conoceremos o nombraremos archivo, imprime este mensaje, se guardará en el archivo y le estamos poniendo la función print, el file, para sobreescribirlo y para que en lugar de que sea la pantalla, lo escriba en archivo. ¿Y quién es archivo? Este que nosotros definimos como un archivo de escritura. Para esto, vamos aquí a la carpeta, formato print, regresamos acá, voy a minimizar este y vamos a guardar los cambios y a ejecutar y vean qué es lo que pasa.
Aquí ya se ejecutó, minimizo y tenemos aquí la salida. ¿Qué hizo? En lugar de mostrarme en el shell este mensaje se guarda en el archivo. Lo que hizo fue crear el archivo output.txt porque no existía, lo abrió en modo lectura, lo renombró como archivo para poderlo asignar aquí en el parámetro file y dentro deberíamos encontrar este mensaje. Entonces vamos a verlo. Lo abrimos y efectivamente dice: este mensaje se guarda en el archivo. Vamos a ver un ejemplo más. Voy a modificar este texto por ahora debe decir otra cosa. ¿Ok? Lo guardamos, lo ejecutamos, volvemos otra vez a la carpeta, el archivo se sigue llamando igual, pero dentro ahora debe decir otra cosa. Entonces, de esta manera, estamos usando la función print para escribir un archivo de texto. ¿Con qué información? Con la que nosotros le pasemos por medio de una cadena de caracteres, y obviamente todo lo que hemos visto hasta este momento aplica para esta parte. ¿Ok? Simplemente que en lugar de mostrarse en la consola o en el shell, se muestra en un archivo. Muy bien. Hasta aquí ya vimos esta parte. Voy a comentarlo también. Y ahora vamos a ver esta parte de flushing el buffer para ver la salida inmediatamente. Flushing es algo así como depurar. No sé, cuando le jalas la palanca a la taza del baño, eso es un flusheo, un flush. Entonces es lo que hace, es como que limpia, vacía, ¿ok? Entonces es lo que ahora vamos a hacer, pero con el buffer. ¿Qué cosa es el buffer? Cuando yo estoy lanzando o escribiendo información en la consola o en el shell, eso llena un espacio que tiene que se llama buffer, donde almacena cada uno de los caracteres. Entonces la función print por defecto, ese parámetro lo tiene en 0. Ajá. De manera que espera hasta que todas las condiciones del buffer se cumplan para poderlo imprimir. Vamos a ver a qué me refiero. Para verlo de manera mejor, voy a ejecutar el programa en la línea de comandos, pero déjenme les platico qué hace. Importamos una librería que se llama Time. Más adelante vamos a ver cómo funcionan los imports. De momento, import significa importar, es decir, que tomamos una librería que ya tiene funciones y características útiles y las podemos usar en nuestro programa. Entonces, al yo utilizar import time, lo que estoy haciendo es poniendo a mi disposición la librería time, que contiene, entre otras cosas, la función sleep, que es dormir. Entonces, ¿qué hago? Imprimo el texto que dice imprime esto, modifico el fin de línea para que no sea en la siguiente línea, sino en la misma línea. Luego me voy a dormir por 2 segundos y luego imprimo la siguiente línea de texto que dice inmediatamente. Voy a guardar esto y vamos a verlo en acción. Entonces aquí voy a escribir, como ya vimos, cmd, y aquí voy a escribir Python formatos print. Está tardando un rato y ahora dice imprimiré esto. Como vimos, nuevamente, al yo ejecutarlo no veo nada hasta que se cumplen los 2 segundos. Entonces puedo ver eso, imprimiré esto inmediatamente, que no es inmediatamente porque estoy simulando un proceso aquí de 2 segundos con la función sleep. Por eso es que no veo la salida inmediatamente. ¿Ok? Entonces voy a volver a comentar esto y vamos a verlo con este otro ejemplo. En este ejemplo de aquí vamos a cambiar el valor de flush de false a true. Entonces voy a quitar los comentarios aquí
Voy a guardarlo. Nuevamente voy a quitar esto, el flush. Vamos a dejarlo así. ¿Y qué está haciendo? Exactamente lo mismo que allá, ¿verdad? Importamos la función time. Dice, imprimiré esto. En la misma línea le estoy diciendo que no haya salto de línea. Y luego esto. Pero en medio tenemos un sleep de 10 segundos que va a simular una tarea que lleva tiempo. Nuevamente, cuando ejecuto esto, va a tardar ahora 10 segundos, bastante más, y hasta que hayan pasado los 10 segundos, va a imprimir todo lo que espero. Imprimiré esto y luego esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque a pesar de que este print está primero y luego este print está después del proceso, como está usando el mismo buffer y le estoy diciendo que va en la misma línea, el programa por defecto esperará hasta que el buffer se llene con esta información para poderlo imprimir. Por eso es que tarda en aparecer. Pero aquí es donde entra el parámetro flush. Si yo a flush le pongo igual con true, porque como vimos aquí, por defecto está en false. Si yo le digo que flushee el buffer, es decir, que no espera hasta que se llene, sino que con lo que tenga lo suelte, vamos a ver qué pasa. Ahora, si lo vuelvo a ejecutar, imprimiré esto. Y después de 10 segundos, y luego esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, como tengo el parámetro flush, a pesar de que todo va a ir en la misma línea, el parámetro flush le dice, ¿sabes qué? Ya no necesito esperar a que se llene el buffer, lánzate con lo que tienes, espera los 10 segundos y luego se ejecuta esta y finalmente aparece la última parte del mensaje. ¿Ok? Veámoslo nuevamente en acción. Entonces, aquí al principio, vamos a ponerlo aquí. Déjenme ajustar la ventana un poquito. Aquí. Ok. Entonces, cuando yo le dé ejecutar, lo primero que hace es imprimir esto porque ya con este parámetro true, ya no necesita esperar a que se llene la línea. Se queda aquí esperando 10 segundos y una vez que esto termina, imprime este en la misma línea. ¿Lo vieron? ¿Ok? Y con esto ya hemos visto las formas principales de utilizar esa función. Hay muchas otras formas de utilizar la función print, por supuesto, en Python. Y puedes ajustar el uso según tus necesidades y preferencias. Nos vemos en el siguiente video.